Buenas tardes, profesor Hugo. Buenas tardes. Estamos aquí en Medellín y Madero. Sigamos aquí. Yo le venía a pedir si me puede contestar unas preguntas para un trabajo de la profesora Cristian Estrada acerca de el desarrollo del cine en nuestro país. Bueno, sí, con gusto, nada más que vamos a tener de fondo por aquí un entrenamiento de karate, donde se encuentran mis hijas también. Ah, ok. No hay problema. El caso es que aparezca. Bueno, ¿me podría decir usted qué conoce acerca del desarrollo del cine aquí en nuestro país? Bueno, hablar del desarrollo del cine en México, o como muchos le llaman del cine mexicano, pues tendríamos que remitirnos también a la historia del cine mundial, ¿no? Para contextualizarlo, pues tendríamos que referirnos en definitiva, al invento de los hermanos Luis y Augusto Lumière. Ellos contribuyeron con su maravilloso invento a marcar la historia de la humanidad. Habremos que remontarnos al 28 de diciembre de 1895, fecha de nacimiento del cine. Y bueno, la llegada del cine ya a nuestro país, a México como tal, se puede decir que fue 8 meses después de su llegada, su aparición en París. Se puede decir que México fue el primer país americano en el que llega el cine, ya que la entrada del cinematógrafo a los Estados Unidos había quedado de alguna manera, se puede decir que bloqueada por Edison a los Estados Unidos. Es una historia un poco larga de contar, por cuestiones de patentes, etcétera, ¿no? Pues remontarse también a los inicios de la historia en México es hablar un tanto de política, hablar de presidentes, hablar de la época revolucionaria, y pues tendríamos que citar a Porfirio Díaz como uno de los precursores precisamente de la historia del cine mexicano, del cine en México. Hay algunos historiadores incluso que citan a Porfirio Díaz, fíjate, como el primer actor formal del cine mexicano, pues, porque de hecho él participa en primer lugar en la primera película que se filma como tal en México. Y algunos historiadores también lo citan a él, como a él y a su familia, como los primeros que presencian también la primera película proyectada pues ya aquí, y eso es pues precisamente en agosto de 1896, no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? Miembros de su gabinete, te repito, y su familia. La película precisamente que fue filmada en nuestro país se llevó por nombre El Presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec. Fue precisamente en ese mismo año que te cito, en 1896. Te comentaba, la Revolución Mexicana, las luchas armadas dieron bastante tela de dónde cortar para los guionistas y los cineastas de aquella época. Fueron acontecimientos históricos que fueron documentados por el cine. Precisamente el cine documental cobró auge en aquellos años. Pues la esencia del cine mexicano, social, político y cultural de nuestro país, como te vuelvo a repetir, fue de gran connotación para el cine histórico de ese entonces. Por citar algunos de los más representativos cineastas pues de aquella historia, citaríamos a Joselito Rodríguez y su hermano Roberto, a los famosos hermanos Rodríguez, que pues hay quienes lo citan como los inventores del cine sonoro, que en aquel entonces le llamaban los estudios Rodríguez Sound System, que fueron los precursores del cine sonoro en México. De hecho, a pesar de que ya en Estados Unidos y en otras partes de Europa ya se había incorporado el cine sonoro aproximadamente por ahí de 1928, 1927,
En México fue hasta 1931 cuando se produjo la primera cinta sonora, que fue la famosa película Santa, la que casi todo el mundo conoce, ¿no? Esa fue dirigida por un actor español, Antonio Moreno, y fue interpretada por una actriz, Lupita Tovar, muy conocida también de la época. Otra de las grandes películas que se puede decir de la llamada, es de lo que recuerdo, ¿no? De la llamada época de oro del cine mexicano, de la gran época de oro del cine mexicano, fue allá en el Rancho Grande, y esto también es de apuntarlo, ¿no? Es la primera película que se lleva a los Estados Unidos y que de hecho se subtitula en inglés, es decir, de la importancia que cobró la película allá en el Rancho Grande es que esta película se lleva, se exporta hacia los Estados Unidos, y a los gringos les gustó tanto, les interesó tanto, que se subtituló en inglés para que ellos pudieran entender pues el contenido de la película. Pues qué te podría decir, en ese entonces, precisamente en esa época de auge del cine mexicano, pues surgen grandes directores como el conocido Emilio Indio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, pues precisamente Ismael Rodríguez, y el público, bueno, empieza a pensar y a ver grandes estrellas en ese entonces, actores y actrices, pues de la talla pues de María Félix, de Mario Moreno, Cantinflas, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, que me vienen a la mente, doña Sara García, los hermanos Fernando y Andrés Soler, Joaquín Pardavé, quien no lo recuerda también, Arturo de Córdoba y pues Dolores del Río, que fueron precisamente los actores más representativos precisamente de la llamada época de oro del cine mexicano. Pues es así más o menos a grandes rasgos como lo que yo te puedo ir resumiendo de lo que sería la historia más importante, a manera de resumen pues de cómo va evolucionando pues el cine mexicano. Vamos así brincando pues en épocas, ¿no? Te vuelvo a repetir así más o menos por décadas, ahí pasamos algunos años, ¿no? Ya por ahí de la década de los 40, a principios de los 50, el cine mexicano, digamos, entra en otra etapa, ¿no? Ya se deja el cine, digamos, de pistola, de revolucionario, el cine un tanto histórico, documental. Entra el sexenio, digamos, de Miguel Alemán, y el cine cambia a otro matiz, los guiones y la historia del cine se transforma ya en un cine un tanto de cabaret, de rumberas, un tanto de arrabal. Obviamente se va reflejando en el cine, como bien lo mencionan algunos historiadores del cine, el reflejo de la vida, de lo que va siendo un tanto el contexto económico, si no de crisis, sí el contexto socioeconómico del país, ¿no? Exactamente, entonces se va reflejando la vida de los barrios de la Ciudad de México. Pues también en ese entonces es cuando empieza pues en la capital del país, digamos, la explosión demográfica que pues ahora conocemos, ¿no? Y no solamente en la capital del país, sino en las grandes ciudades, en las grandes urbes, en Guadalajara, en Nuevo León, y que son las que se vieron más influenciadas, ¿no? por el fenómeno del cine precisamente, donde primero se establecieron las salas cinematográficas pues, modernas, si se le puede decir. En esa década también, a principios de los 50, el cine, se puede decir, cuando si bien ya desde los 30 había existido a nivel mundial el fenómeno de la televisión, pues en México, precisamente en la década de los 50,
pues entran en operaciones. Habría que recordar y contextualizar los canales 4, los canales 2 y 5 entran en transmisiones, y bueno, eternamente la televisión desde ese entonces se vuelve un rival del cine, la famosa pantalla chica versus la pantalla grande, ¿no? La pantalla cinematográfica. Entonces se empieza a rivalizar la programación televisiva con el cine. En sus inicios, de hecho, el género televisivo, el género dramático, sobre todo las famosas telenovelas, empiezan a rivalizar precisamente con sus historias, con el género dramático del cine. Entonces se empieza a cautivar a un sinfín de público, y pues el cine como que empieza a tener precisamente lo que se le llama su primera crisis. Para muchos, insisto, de los que han escrito profundamente la historia del cine, para algunos se dice que ahí empieza la primera y real crisis del cine en México, al menos. Porque la penetración de la televisión, pues hasta hoy en día la sabemos, es muy dura, muy profunda, ¿no? Sabemos que en ese entonces, ya para 1955, se unen las 3 cadenas del telesistema mexicano. Entonces, insisto, por ahí más o menos creo que entra la primera crisis del cine, ¿no? De hecho, por ahí de los 60 más o menos, fue la peor década, creo yo, del cine mexicano. Basta recordar, los productos o subproductos que se empiezan a producir en el cine de esos años, ¿no? Empiezan a producirse películas, ese es mi punto de vista, la verdad, muy baratas. Se abarata pues la pantalla cinematográfica con películas de cine de luchadores, filmes, no estoy en contra de eso, no, filmes de actores como Mauricio Garcés, el famoso Piporro, Viruti Capulina, o sea, no tengo nada en contra de ellos, pero la calidad fílmica y de contenido del guión, pues dejaban mucho que desear, ¿no? O sea, por ahí es que se refleja precisamente esa crítica, porque además estos, digamos, actores y estos argumentos fílmicos, mejor dicho, eran como que retransmitidos de la televisión, porque tanto la televisión como el cine en ese entonces luchaban por ese tipo de contenidos, porque la lucha libre precisamente se gesta en la televisión, porque los programas de lucha libre se empiezan a transmitir como eventos deportivos por la televisión, antes que por el cine. El cine retoma los contenidos de la lucha libre porque nacen los famosos ídolos como el Santo, como Blue Demon, entonces se convierten en ídolos populares. Entonces pues el cine pues hace sus guiones y hace las películas de un ídolo, ¿no? Lo aprovecha como tal. Entonces allí es donde yo digo que empieza a abaratar el cine, en este caso sus programaciones. Por eso yo digo que forma subproductos el cine en ese entonces, en la década de los 60, ¿no? Ahí es realmente una crisis terrible de contenidos del cine, ¿no? Sin embargo, para principios de los 70, pero nada más muy breve, yo diría que los 70 a los 76, por ahí, 75, incluso también para otros estudiosos de la cinematografía mexicana, se dice que por ahí el cine otra vez tiene un boom y se hacen una producción de contenidos muy buena. Lamentablemente también en esa época hay una época de represión. Finales de los 60, digamos del 68 al 76, todo el mundo sabemos que fue una época de crisis un tanto social, la represión del movimiento del 68. Hubo una época también a la par de
del surgimiento de movimientos literarios, una gran expansión de cultura al interior de las universidades, etcétera, el Mundial del 70, o sea, todo esto el cine lo retoma y lo refleja. Hubo grandes producciones de documentales, cine de arte, etcétera, y hubo un movimiento de cineastas muy importante a finales de los 60 y hasta mediados del 70. Hubo muy buenas producciones cinematográficas. Lamentablemente, insisto, muchas de esas producciones quedaron enlatadas, ¿no? Pero se dice que ahí hubo grandes directores de cine, guionistas, que algunos han sobrevivido, ¿no? Pero fue muy breve ese tiempo de producción del cine. Después, para el 76 muchos lo han considerado, después del 70, 76 y hasta finales de los 80, yo creo que fue la peor crisis que tuvo el cine mexicano. La conocida decadencia del cine, ¿no? Exactamente, ahí cuando entra el presidente José López Portillo, por eso creo que tiene mucho que ver el cine con los presidentes que hemos tenido, con los sexenios presidenciales. Entra López Portillo y nombra a su hermana de nombre Margarita, directora de radio, televisión y cinematografía de la RTC, frente al destino de los medios de comunicación, y bueno, pues eso todos sabemos que fue desastroso porque pues López Portillo es uno de los peores presidentes junto con Salinas de Gortari que hemos tenido, y bueno, la industria cinematográfica se viene abajo completamente, ¿no? Insisto, desde el 76 hasta mediados de los 80 esto es una total porquería, cine de ficheras, sexicomedias, es un total desastre, ¿no? O sea, cine, desde ese entonces ya se vislumbraba el cine de narcos con los hermanos Almada, o sea, totalmente basura, o sea, producciones basura totalmente, o sea, desperdiciaron el cine, pues, o sea, ¿para qué comentar más? O sea, todos sabemos que fue basura totalmente, no había nada rescatable. Fue a partir más o menos del 83, 85 que en el sexenio por ahí de Miguel de la Madrid se crea IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, que después se conjunta por ahí con la Dirección de Radio y Televisión, que se crea con Aculta también, y pues a partir de ahí ya las cosas empiezan a cambiar para la industria cinematográfica. Por ahí del 90, 91, empiezan a haber proyectos muy interesantes, independientes, con los hermanos Cuarón, donde empiezan a surgir el cine independiente también. Empiezan proyectos muy interesantes como La Tarea, Tu Mamá También. Y bueno, pues a partir de los 90, insisto, con pocas producciones, pero el cine empieza a tomar ese último estirón que es hasta lo que hoy conocemos, ¿no? Lamentablemente también después de los 90, por ahí del 94, entra en una crisis pequeña, porque estos grandes talentos que conocemos emigran a los Estados Unidos y se van, porque pues, no encuentran los apoyos aquí. Y pues ha tenido sus altas y sus bajas del cine mexicano. Lo interesante es que el cineasta, el cinéfilo mexicano, pues no ha dejado de creer en las producciones, y da gusto ver que pues hoy día el cineasta joven, el cinéfilo juvenil, pues se interesa mucho en las producciones, en los cortos. Tenemos al CUEC en la Ciudad de México, que es una escuela que forma precisamente a los futuros cineastas. Es cara la carrera cinematográfica, muy muy cara estudiarla, se necesita mucha dedicación, pero bueno, yo sí, en definitiva, invito a los jóvenes que tienen interés por el cine, en cuanto, no solamente en cuanto a ser cinéfilos de ir al cine y verlo, sino que tienen la inquietud de estudiar la profesión. Pues es una profesión inquietante, bonita, apasionada, pues que se interesen y que se interesen en la historia del cine mexicano, y que que hagan el intento por estudiarla, que insisto que es una profesión bastante cara, pero es bonito el cine en general, y estudiarlo desde sus inicios, ¿no? Tratar de ver la historia, ¿no? Verla desde otro punto de vista, ¿no? Apreciar el cine es muy bonito, ¿no? Pues sí.
Pues, muchas gracias, profesor. Está sacando la batería de la computadora. No, no hay de qué. Y bueno, ya les dije, tuvimos aquí de fondo un entrenamiento de karate. Pues, gracias, profesor. De nada. Espero que te haya sido útil la charla. Sí, por supuesto.